Hola, soy Guillermo Maquiavelo, este es Patio de Letras y hoy día estamos con Sebastián Wilhelm desde Argentina, que nos va a contar un poco sobre sus libros, un poco sobre su vida, sobre publicidad, escritura y ha tenido pues obviamente la amabilidad de conversar con nosotros aquí en Patio de Letras. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Guillermo. Gracias por este espacio. Excelente. Mira, o sea, estuve revisando, ¿no? Un poquito para la introducción y junté algún material y le dije al ChatGPT, bueno, a ver, hazme una hazme una bio. Y esto fue lo que me dijo y tú me dices si está bien o está mal. Dice, Sebastián Wilhelm es un creativo, escritor y guionista argentino, reconocido por su trabajo en el cruce entre publicidad, narrativa y cultura contemporánea. Ha desarrollado una destacada trayectoria en agencias creativas y proyectos de contenido, combinando storytelling, humor e imaginación en distintos formatos. Su obra se caracteriza por una mirada original sobre lo cotidiano y por explorar nuevas formas de narrar, tanto en medios tradicionales como digitales. Además, participa activamente en espacios culturales donde conecta la escritura con otras disciplinas creativas. ¿Qué tal estuvo esa intro del ChatGPT? Muy ChatGPT, muy genérica, Sí, ¿no? muy... cambiás mi nombre y le pones tantos otros y es lo mismo. No, No, es no que al sé, no comienzo, se la juega con nada. no, al comienzo me hizo una presentación así como, yo le dije, oye, ese no es Sebastián Wilhelm, le dije, ah, no, no, sí, tienes razón, ahí te va, ¿no? No, no sabe nada de ChatGPT. Hay que parar de preguntarle todo a ChatGPT. Así es, sí, sí. Sí, sí, le falta humanidad, le falta humanidad. Bueno, yo, obviamente, yo tuve contacto primero con la creatividad argentina, porque siempre, desde siempre, ¿no? O sea, este es un espacio de letras, pero voy a tomarme un poquito la licencia porque también soy publicista, entonces desde siempre Argentina ha sido referente en publicidad para la región, lo sigue siendo, ¿no? Pero ahora, claro, todo está muy mezclado, muy globalizado y atomizado, ¿no? Pero digamos en la época, en los 80, 90, sobre todo en esa época, ¿no? Realmente se miraba pues lo que se hacía acá de una manera, o sea, con mucha referencia de lo que trabajaban Auri Bachetti, lo que trabajaban todos los capos de la publicidad, y en ese sentido tú estabas también en ese momento iniciando ¿no? tu carrera y agarraste un poco la posta también de lo que fue la publicidad, ¿no? Pero había también siempre esta cosa que te comento, ¿no? De una especie de cliché, ¿no? De que incluso se hacían campañas así del creativo que en realidad era escritor, pero estaba haciendo publicidad, o en realidad quería hacer su película, pero estaba haciendo publicidad. O sea, un poco cómo lo vives tú, ese Sebastián publicista, Sebastián escritor, cómo es que se da ese paso. Mirá, yo creo que ese cliché del que vos hablás es cierto, pero que es de una generación o dos, diría, anteriores a la mía. La generación que trabajaba en los 70s y en los 80s. Yo empecé a trabajar en publicidad en el año 92. La generación que trabajaba antes, ninguno quería ser publicitario. Todos querían ser o escritores o directores de cine o poetas o lo que sea, digo, pero y trabajaban en publicidad como una manera levemente relacionada con lo que les gustaba de hacer plata, porque se pagaba mucho mejor en publicidad que lo que se podía ganar en el arte. Eh, para mí lo feo de eso es que de alguna manera la resentían a la publicidad, ¿viste? Era como lo que les daba de comer, lo que les permitía. Algunos lo hacían bien, incluso, pero nunca fue su amor, ¿viste? Siempre fue como, ni siquiera su amante, porque hasta ahí hay como cierto deseo. Era como la que le pagaba las cuentas y en lugar de agradecerle la resentían. Mm, A partir, diría, no de mi generación, sino de la generación de Agulla y Bachetti, empezó a darse eh, creativos cuyo sueño era trabajar en publicidad, era aplicar esos talentos a claro. la comunicación y al comercio. Porque lo que tiene de lindo la publicidad versus cualquier otro tipo de escritura relacionada con el arte es que entra el comercio en el medio. O sea, Ujú, cuando claro. yo escribo un cuento, yo no estoy tratando de persuadir a nadie de nada, estoy tratando de contar una historia y ya.
Cuando cuento una historia en una publicidad, es una historia que tiene un fin que tiene que ver con persuadir a la audiencia de algo. claro, Y eso requiere de otro lenguaje, requiere de otros skills, ¿viste? Entonces, yo creo que yo fui, diría, la segunda generación de creativos o de gente creativa que quiere aplicar esos talentos al comercio. Entonces, en mí no hubo algo de, bueno, en realidad quiero ser escritor, pero me voy a la publicidad porque es una salida laboral. Yo quise siempre hacer publicidad. A mí me gusta mucho hacer publicidad. Me gusta mucho el lenguaje publicitario porque me parece que es un uso de el lenguaje que es casi como que el uso creativo del lenguaje en publicidad tiene que ver con un objetivo de convencer o presentar un argumento persuasivo, convincente, que genere empatía, que genere amor, que genere interés. ¿Sí? Entonces, a mí eso me gusta mucho. claro, Y yo te diría que es al revés. Yo aplico eso que aprendí en publicidad, esa conceptualización, ese poder de síntesis que te da la publicidad, lo aplico a cuando escribo historias, cuentos, relatos, obras de teatro, digamos. Me sirvió mucho tener esa habilidad que me dio la publicidad para poder redondear, sintetizar historias claro, aunque esas historias no vendan nada. claro, pero los espacios, digamos, en publicidad, o sea, todo cuesta y entonces hay que cortar, 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 pero sin perder justamente lo esencial, ¿verdad? Entonces ahí es donde tú tienes esa capacidad de llevarlo eso a la literatura, ¿no? O sea, y también como mencionas a la dramaturgia, ¿no? No, lo bueno que te enseña la publicidad, que uno puede aplicar a cuando escribe, es que como los publicitarios somos muy conscientes de que nadie quiere ver publicidad, de que la gente no está esperando ansiosamente a ver qué dice cada aviso, qué dice cada Lo línea, todo lo contrario. que hagamos, lo contrario, todo lo contrario, es lo que tiene, es lo que hace que seamos conscientes que cada línea que uno escriba te tiene que llevar a la siguiente, que Mm, podés perder la atención de la gente en cualquier momento. así es, claro. Porque, de vuelta, yo parto de la base de que nadie quiere leer lo que escribo, nadie tiene por qué querer leer lo que escribo. Me corresponde a mí darle ganas al lector de seguir la historia y para eso tengo que ser muy consciente a cada paso de si la historia que estoy contando le sobran palabras, le sobran descripciones, se hace chicles y entonces eso me obliga a sintetizar y a editar. Eh, También me doy cuenta, quizá por deformación profesional, que a mí cuando leo también me gusta leer a escritores que escriben rápido, que escriben, Sí, viste, que la historia está todo el tiempo viste, no, no, viste, a mí no me gusta, obviamente que cuando está bien hecho es un placer porque la estética del lenguaje también mm, juega, pero en general a mí no me gustan los escritores que te pintan un cuadro, por decirlo de una claro, manera, claro. que te cuentan, digo escritores y digo también películas, ¿viste? Donde voy y digo, ¿y acá qué pasó? ¿Cuál es el argumento? No, bueno, te muestra cómo es tal, ¿viste? Situación o cómo... Y eso genera también emociones. Y estoy de acuerdo que el arte y el cine o la literatura no son unidimensionales, no es solamente un argumento. Claro. Solamente hablo de lo que a mí más me atrae, que es cuando hay una trama y cuando esa trama avanza permanentemente y cuando esa trama me sorprende y cuando Ujú, esa trama me deja pensando y cuando esa trama me deja reflexionando al final, como que me da algo, digo, ah, bueno, esto se trató de tal tema, ¿viste?
No que es una historia que, sí, la pasé bien, pero terminé y me olvidé por completo. Claro, claro. Esa, digamos, predilección tuya también te llevó a, supongo, a decidir por el género del cuento, que es como, Y ¿no? bueno, eso es un poco también, siento yo, de formación profesional. Ujú, También soy ansioso, entonces me cuesta, a mí me gusta terminar rápido las cosas, pero no por sacármelas de encima, ujú, porque a veces estoy reescribiendo un cuento, una historia durante bastante tiempo hasta claro, lograr que tenga la forma que siento que es la que tiene que tener. Lo que digo es, eh, me gusta, me gusta que las historias empiecen y terminen en un espacio de tiempo acotado, pero ujú, bueno, por ahí es eso, ¿no? Yo no descarto en algún momento escribir una novela o una obra de teatro de 1 hora y media, pero naturalmente siento que no me sale, de que mm, no ¿viste? Que las historias o los argumentos o los personajes que se me ocurren están puestos más en un contexto que que en una pintura. Una mm. vez escuché una definición que me encantó sobre la diferencia entre cuento y novela. Decía, un cuento habla de un crimen, una novela habla de un criminal, ¿no es cierto? Es Ah, como qué bueno, que claro. en una novela uno se tiene que enganchar con el personaje Ujú, y así lo que le pase al personaje no sea una gran historia, si el personaje garpa, claro. entonces uno sigue porque está enganchado, está viviendo lo que vive ese personaje. En un cuento, lo que tiene que ser valioso es la historia. Ujú, claro, claro. O sea, en esa línea, digamos, tú llevaste incluso esto más allá con lo del cuento corto y esta propuesta de que Mm. justamente cuando Twitter tenía toda esa limitación que ya luego se rompió, ¿no? Por obviamente temas comerciales, pero fue interesante esos 140 caracteres, ¿verdad? Cuéntame un poquito de eso. A mí a mí me gustó mucho cuando, cuando me di cuenta de que Twitter era un gran medio para contar historias, Ujú, el proponerme lograr 140 caracteres contando espacios, armar una historia. Y un poco la inspiración fue aquel cuento adjudicado a Hemingway, pero no sé si será, que es ese de escarpines a la venta sin uso, ¿no? claro. Que yo decía, ¿cómo en 6 palabras en inglés, baby shoes for sale, never worn, en 6 palabras me hace crear en mi cabeza un antes y un después de una historia que yo no sé, porque parece un aviso clasificado, que puede ser, nada, un aviso de inocente de un vendedor de escarpines, pero lo que a uno emocionalmente le hace pensar es que hubo una pérdida de un embarazo. Y Claro. eso te da una emocionalidad y te hace crear a vos en tu cabeza una historia que el escritor te puede decir, yo no te estoy contando esto te lo estás contando vos. Y eso es muy poderoso, Ujú, eso es muy poderoso. De alguna manera el teatro hace eso, porque vos estás viendo en unas tablas y en un decorado 2D a dos personas y a veces hasta ni siquiera hacen que hablan por teléfono, ni siquiera tienen nada, y todo ocurre dentro de tu cabeza, los cortes, la edición, todo ocurre dentro de tu cabeza. Y eso es muy poderoso. Entonces, me preguntaba yo también, saliendo, digo, la historia después puede ser graciosa, puede ser emocional, puede ser, te puede dar miedo o te puede generar varias emociones a la vez, pero yo me preguntaba si podía contar un cuento en el que vos infieras un montón de cosas ujú. que no das a contar. Entonces ese fue un poco el desafío que me propuse
Y fue un ejercicio de redacción muy interesante porque se me ocurrían las ideas, las escribía y muchas veces estaban muy por encima de 140 caracteres. Entonces lo que tenía que hacer ahí es reducir, reducir, reducir. Bueno, qué puedo sacar? ¿Qué palabra puedo cambiar que tenga 2 caracteres menos? ¿Viste? Y que diga lo mismo. Claro, ¿Qué fraseo puedo usar que diga, ¿entendés? Porque lo bueno de eso es que ahí también jugás con el lector, porque también obligás a inferir cosas que no estás diciendo cuando reducís, reducís. Así totalmente. que fue un lindo ejercicio que finalmente culminó en la edición de 2 libros, recopilando 140 historias cada uno en Ujú. 140 caracteres. Sí, buenísimo. Y yo creo que ahí también lo que haces es, porque estamos hablando de la capacidad de síntesis de la publicidad y la persuasión, pero sobre todo también del conocimiento de las personas, ¿no? O sea, conocer al Sí. lector realmente y eso que dices tú de trabajar en proponerle que sea su mente, su pantalla interior la que funcione y la que... Eso es más potente. Más potente que eso no Es que hay. para mí yo no concibo, y esto quizá también viene de la publicidad, pero yo no concibo el escribir para mí. Quiero decir, viste que dicen, bueno, uno tiene que escribir para uno y entonces si a uno le parece interesante, divertido, lo que sea, lo que escribe, seguramente a más gente también le pasará lo mismo. Yo creo que es cierto eso, pero yo no puedo dejar de escribir, no puedo dejar de poner a la audiencia por delante mío. ¿Entendés? O sea, yo todo lo que hago cuando escribo, lo hago en beneficio de quien me va a leer. Entonces, no puedo dejar que lo que yo quiero interfiera, se ponga en el camino entre la historia que estoy contando y el lector. Claro. A veces me parece a mí, esto se ve mucho, lo veo muy claro en publicidad, cuando nosotros filmamos quizás un comercial. Y creo que yendo a tu referencia de los 90 y de cómo era la publicidad en ese momento, a principios de los 2000, había mucho más storytelling en la publicidad. Hoy no se ve tanto storytelling como antes. Y creo que se perdió algo que era maravilloso, que era contar historias cortas para persuadir de algo. Cuando filmábamos un comercial íbamos en general, viste, vas a la edición y el director te presenta un primer armado, Ujú. viste, con Claro. un primer editado hecho por él y después uno se queda trabajando y puliendo y qué sé yo. Sin, casi en el 100% de los casos me pasó que primero siempre están largos. Ujú. Largos quiero decir, en general uno sabe cuánto tiene que durar un comercial antes de hacerlo, ¿no? Sabés que tenés 30 Claro. segundos o si tenés el lujo de 60 segundos es un montón. Ujú. Eh, y siempre están muy largos. Y están muy largos porque el director hizo un editado metiendo todas las tomas que hizo. ¿Entendés? Y eso para mí es el ego, no lo digo como crítica, digo el ego como, mira, yo filmé esto, entonces lo quiero poner, porque lo hice y lo quiero, y tiene valor. Y no es así. Uno Ujú. hace muchas cosas que no tienen nada de valor. Y a la hora de crear eso está buenísimo. Uno tiene que dejar crear cosas Claro. valiosas y cosas Divergente, que no claro. tienen ningún tipo de valor, sin cuestionarlas. Pero a la hora de editar tiene que entrar Ahí viene la el... mirada un poco más crítica. Ahí, o sea, yo creo que uno cuando crea para uno, pero Ujú. cuando edita para otro, Ah, buenísimo, claro. sea lo que sea. Sí, sí. Entonces, cuando yo escribo una historia, un cuento, un relato, yo escribo y lo termino. Ahora, después, cuando yo ya sentí que conté la historia, ahora tengo que tener una mirada un poco más por fuera de mí y Ujú. entender cómo lo tengo que reescribir, cómo lo tengo que editar, qué sobra, qué falta, viste, qué palabras puedo mejorar, qué frases, qué puntuación. Digamos, y todo eso es en beneficio de la audiencia, no es en beneficio mío. No es que
O sea, yo he cortado de mis cuentos, en general lo que escribo es humor, y he cortado chistes que me parecían graciosos a mí, o que me encantaría, porque te sacaban un poco del flujo de la lectura. Y me dolió, o sea, pero digo, no Claro, importa, acá yo tengo que pensar en el que está leyendo y en la experiencia que va a sacar esa persona. No tengo que pensar en si yo quiero contar este chiste que a mí me hace gracia. claro, Entonces, a mí me parece eso, que siempre la audiencia tiene que estar primero, siempre. buenísimo. Y mencionaste el humor, ¿no? Yo también te quería preguntar porque debe ser algo difícil pues, de lograr, ¿no? O sea, dicen que el humor, o sea, tiene que plantearse de una manera seria para que realmente funcione, porque por lo general, pues, o sea, hacerse el gracioso, digamos, es como que, o sea, desentona, ¿no? Se ve, se nota, y es como más bien lo dicho de una manera eh, justamente seria hace que revele esta condición de humor, de chiste, ¿no? Entonces, o de algo ingenioso que una vuelta de tuerca que te saque una sonrisa. Entonces, ¿cómo trabajas tú ese tema en tus textos, en tus cuentos? ¿Cómo pones el humor ahí? Mira, para mí el humor, yo sé que hay mucha gente que lo estudia y que tiene muy claro cómo funcionan las cosas. Para mí el humor es amor en algún punto. No quiero verle los hilos, ¿viste? No quiero tratar de racionar, no lo quiero pasar por la cabeza, porque para mí el humor es, eh, fuera de el amor, es la emoción más poderosa que hay. Es la emoción más poderosa que uno puede generar, Mm, digamos, si querés enamorar a una mujer, hacela reír. O sea, el camino para llegar al corazón es a través de la, digamos, como que el humor, y en publicidad también, el humor es una manera de ser, de hacerte querer. A mí me parece que cuando uno quiere hacerse el gracioso, está exponiendo, es como lo que se llama la exposition, ¿viste? La exposición en en un cuento, en algo escrito, que es cuando en lugar de hacer que la otra persona piense lo que vos querés decir, que lo claro, sienta o que lo piense o que lo entienda, se lo decís literalmente. Es la diferencia, ¿viste? Entre yo diciéndote, no sabés qué gracioso que soy, y vos vas a pensar, sos un pelotudo, no sos gracioso, ¿viste? ah, En ya te cambio, si pusiste yo el te digo cartel algo y vos te solito. reís, y te digo otra cosa y te reís, vos solo vas a decir, este tipo es gracioso. Entonces yo trato de no intelectualizar el humor, pero sí hay algo innegable que es el humor es sorpresa. Entonces yo no creo que haya, o no quiero como ponerme esa regla de que el humor hay que decirlo de una manera seria para que funcione. Porque también hay muchos casos de payasos, digamos, Chaplin, sin ir más lejos. No era un tipo, o sea, el personaje de Carlos Chaplin era un payaso, era una exageración. Claro, Yo creo que el humor siempre viene en un contexto en el que te están llevando para un lado y de repente hacen te doblan para el otro, claro, claro. ¿no? Y eso es muy poderoso, porque eso te activa algo en el cerebro que te saca de... Para mí el humor sale de hacerse preguntas, de cuestionar la realidad, ¿entendés? O sea, hay hay un fragmento que a mí me gusta, muy cortito, un chiste, digamos, de los mil que tiene Woody Allen. Pues Woody Allen funciona mucho así, ¿viste? De mezclar mundos, de mezclar la realidad
con lo absurdo y con lo... eh, hay un fragmento que a mí me gusta, que ahora en una clase que voy a dar dentro de poco lo voy a mencionar, que habla de un escritor que se llamaba Jürgen Löfborg, un escritor sueco, que dice que tenía dos puntitos, lo escribía con dos puntitos arriba de la O, Ujú. hasta que decidió sacárselos y ponérselos arriba de una ceja. Qué bueno. ¿Entendés? O sea, digo, es como ¿de qué parte eso? De decir, ¿qué hacen esos dos puntitos arriba de la O? Claro, ¿Viste? En donde la mayoría de la gente lee Lovborg, un sueco, y que se dice, sí, bueno, también los suecos ponen dos puntitos arriba de las vocales. claro, claro. Y el pibe ese lo ve como de afuera, y a mí me parece que tener una mirada casi de extraterrestre sobre la realidad, sobre el comportamiento humano, sobre todas las cosas que nos vienen dadas y que aceptamos como lógicas, el entender que no lo son, que todo es una cosa random que fue cayendo en diferentes lugares y que lo entendemos así, pero que están abiertas a cuestionar y a reírse de eso. A mí me Buenísimo. parece que el humor parte mucho de ahí. Excelente. Sí, porque o sea, digamos, te saca de la realidad, pero de alguna manera también te regresa ya enriquecido, por así decirlo, ¿no? O sea, ya esto que dijiste fue como, a mí me aportó un poquito, ¿no? Te ayuda a ver la realidad de otra manera, ¿viste? Así es. Te ayuda a cuestionar la realidad. Claro, claro. O sea, digamos, o sea, para mí espiritualmente es nutritivo, o sea, me aportó, ¿no? Fueron unas Buenísimo. calorías positivas a mí, ¿no? A mí, digamos, no es una cosquilla que me reí, pero no gané nada, ¿no? No es una Viste risa. que dicen que la ficción es la manera que tenemos los humanos de acercarnos a la verdad. Es como la mentira, la ficción es la mentira que nos acerca a la verdad, Mm, porque a través de historias es que entendemos el mundo. claro. Eh, entonces, eso es lo que yo también busco cada vez que me relaciono con una historia, es qué me está contando, qué me está aportando, qué me está haciendo cuestionar, en qué me está haciendo pensar esto, ¿viste? Y no tiene que ser una historia profunda, a veces son, digo, las películas de Pixar, en especial la de los primeros 20 años de Pixar, porque ahora creo que se disneyfizó mucho, Mm, pero las primeras películas de Pixar, siendo películas para toda la familia, tienen una profundidad intelectual enorme, que vos podés sacar, o sea, Ratatouille, por ejemplo, el momento climático de la película, que es cuando el crítico come come esa comida y dice simple zoom, y, claro, ¿viste? Y hace zoom a lo que le hacía la mamá, claro. es de una profundidad increíble, te está diciendo tanto eso sobre la naturaleza humana y sobre lo importante. Y eso es lo que a mí me atrae de las historias, cuando de una manera entretenida, de una manera hasta apelando al costado más infantil muchas veces, Ujú. eh, nos hacen conectar con la simpleza de las emociones más profundas, ¿viste? Claro, buenísimo, buenísimo. Sebas, bueno, ya para ir cerrando, o sea, ¿tú cómo ves el tema yo veo en Argentina se lee mucho, hay mucha librería, hay mucha movida cultural, o sea, por qué pasa eso en Argentina? O sea, ¿por qué hay tanta librería? ¿Por qué hay tanto libro circulando? ¿Por qué pasa eso aquí y no en otros lados? O sea, ¿cómo ves tú? ¿Qué explicación? Es interesante. No lo sé, el otro día leía que Buenos Aires es la ciudad con más librerías per cápita del mundo. Ujú, ujú, Eh, la verdad no sé cómo les estará yendo a todas esas librerías. Yo creo que es un momento crítico de la, digamos, sobre todo de la palabra escrita, por toda la
cómo estamos inmersos en la vida celular, ¿viste? En la vida digital. Creo que nos saca mucho tiempo. Yo lo veo, bueno, lo veo en una de mis hijas que es adolescente, pero también lo veo en mí, ¿viste? Porque te atrapa, te chupa, Mm, ¿viste? El scrolling te chupa y te quita tiempo para leer. No sé por qué, o sea, el argentino siempre fue muy intelectual, digamos. Hay como una historia muy rica de escritores y de literatura y de teatro en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, ¿viste? Y no sé, no sabría contestar esa pregunta. También intuyo que la dictadura militar que prohibió un montón de libros y de escritores, de alguna manera también genera como esa rebeldía de querer claro, leer y una de querer, reacción. viste, una reacción. Eh, no lo sé, también siento que el placer de leer es incomparable a otros placeres, ¿viste? Es su propia, el dejarte llevar, el meterte en un mundo propio es, pero no sé por qué en Argentina más que quizás en otras ciudades de Latinoamérica. No lo sé, no sabría explicarlo. Bueno, está ahí como para darle vueltas. Yo, o sea, realmente me he quedado impresionado, ¿no? Con la feria. Esta es la primera vez que vengo a Buenos Aires a la feria del libro, ¿no? Y hay demasiado para recorrer, demasiado para ver, demasiado para leer, y eso para mí está bueno, es positivo. Trato también de llevar un poco lo que se pueda al Perú, también un poco del aprendizaje, ¿no? De lo que pueda. Y ahora Perú es el país invitado de honor, digamos. Entonces hay muchas Ah, actividades relacionadas con la cultura peruana, la literatura peruana, ¿no? Entonces, me parece importante que haya ese puente, ¿no? Bueno, y no puedo dejar de preguntarte si tienes el récord Guinness de título más largo, te escribieron o no? no lo sé, tampoco lo mandé. Digamos, era un poco un chiste Sí, sí, o sea, se me ocurrió como chiste yo me imaginaba una etapa toda escrita, ¿viste? claro. Por algún motivo me imaginaba, tenía ganas de hacer una etapa con un texto largo y se me ocurrió que fuera todo el título así, con un título no sé, de 150 palabras, no sé cuánto tiene, 120 palabras. Y para justificar un poco, de vuelta, volviendo a lo publicitario, para conceptualizar y dar un por qué estoy escribiendo un Mm. título tan largo, se me ocurrió eso, como que estaba Claro. tratando de participar Un, para tener el récord del título más un- largo. un reason why, un reason why. Exacto. Bueno, cuéntanos, bueno, acá, bueno, la gente está interesada en libros, literatura, igual caen por ahí, y pueden también estar interesados en algún curso que me parece que te escuché que estabas dictando. No sé si puedes darnos un poquito de información también para nuestro público. Sí, es un curso, pero tiene más que ver está más relacionado a la publicidad. Es un curso de 3 clases que yo voy a dar dos y Maxi Anselmo, mi socio, da una. Y una de las clases es sobre redacción. Ujú. Eh, pero bueno, en este momento ya están todos los cupos, pero seguramente en Ah, la segunda mitad ok. del año lo repitamos. Ya, Pero buenísimo. vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale. Pero sí, hay una de las clases en donde hablo de redacción porque más allá de escribir y más allá de tener más de 30 años ya trabajando de esto, eh, soy muy estudioso del tema, ¿viste? De cómo contar historias, de cómo escribir diálogos, de cómo... Y yo siento que no se le da tanta bola al craft de escribir como antes. Entonces a mí me parece importante transmitir algunos conocimientos o por lo menos lograr que la gente se proponga escribir mejor. Claro, ¿Viste? claro. Creo que todo nace de proponérselo.
Cuando escribís sin pensarlo, sale lo que sale, pero cuando realmente después le prestás atención a lo que escribiste, sale algo mejor, me parece. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante que hemos tenido en Patio de Letras. Y bueno, nada, pues muchos éxitos y por ahí nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Un Lindo abrazo. charlar con vos.